Hola, en este vídeo voy a explicar cómo calcular el área de los diferentes polígonos que solemos manejar en el día a día y en los problemas de matemáticas. Todos los polígonos que tenéis en la primera fila son cuadriláteros, ya que están formados por cuatro lados. El primero de todos es el cuadrado, cuyos cuatro lados son iguales y todos los ángulos interiores miden 90 grados. Para calcular el área, simplemente tenéis que multiplicar, ya que todos los lados son iguales, sería lado por lado, ¿vale? Lado por lado, que sería lo mismo que lado al cuadrado, ¿de acuerdo? O lado por lado, lo mismo da. Vale, en el caso del rectángulo, los lados son iguales 2 a 2, ¿vale? No es diferente al cuadrado. Entonces vamos a llamar a los lados, ya que solo tiene dos lados diferentes, a la base le vamos a llamar con B minúscula de base y la altura con A minúscula. De forma que el área la vamos a calcular multiplicando la base por la altura. Vale, comentaros antes de seguir que el área es la medida de la superficie, ¿vale? Lo que tenéis dentro de cada figura, de cada polígono, es la superficie, ¿vale? Es una porción del plano que está limitada, ¿vale? Está dentro del polígono, en este caso. Y lo que nosotros estamos calculando es el área, que es la medida de esta superficie. Bien, la siguiente figura que tenéis aquí, la tercera, sería un romboide. ¿Vale? Y el romboide tiene lados iguales 2 a 2, como veis, y no hay ángulos rectos, ¿vale? No hay ángulos de 90 grados. Para calcular el área necesitamos la altura. Y la altura del romboide no es ese lado, no es el lado oblicuo, sino que tenemos que trazarla, ¿vale? La altura es perpendicular a la base. ¿Vale? Perpendicular significa que mide un ángulo de 90 grados con la base, ¿vale? Esa sería la altura. Necesitamos la base también y vamos a calcular el área del romboide como base por altura. Igual que el rectángulo. La siguiente figura es el rombo. El rombo tiene los cuatro lados iguales, pero ninguno de los ángulos interiores son rectos, ¿vale? No son ángulos de 90 grados. Para calcular el área del rombo necesitamos las diagonales. Entonces, vamos a trazar la primera diagonal. Vamos a ajustarla. Vale, ya tenéis aquí las dos diagonales. Hay una más pequeña, que le voy a poner D minúscula, ¿vale? En el sentido de que es una diagonal más pequeña que la otra, y a la otra le pongo D mayúscula. Para calcular el área del rombo, tenemos que multiplicar las dos diagonales, D minúscula por D mayúscula y partido de 2. Este sería el área del romboide. Y las últimas tres figuras que tenéis son trapecios. El primero es un trapecio isósceles, porque sus lados laterales tienen la misma medida, ¿vale? Son iguales. El siguiente es un trapecio rectángulo, porque tiene dos ángulos de 90 grados, este de aquí arriba y este de aquí abajo. Y el último es un trapecio escaleno, porque los lados laterales son diferentes, ¿vale? No son iguales. Para calcular el área de los trapecios siempre usamos la misma fórmula. Necesitamos la altura. En el caso del trapecio rectángulo no hay problema, ¿vale? Pues es el lado de la izquierda, el lado lateral de la izquierda, pero en los otros trapecios tenemos que trazar la altura
¿vale? Ahí tenemos la altura en el caso del isósceles y se traza igual en el caso del trapecio escaleno. Vale. Entonces, el área para cualquier trapecio se calcula como, perdón, se me ha olvidado poner las bases, la base mayor, la de abajo, le vamos a poner B mayúscula, a la base de arriba, el lado de arriba le vamos a poner B minúscula, ¿vale? Pues más pequeña, así para todas, ¿vale? Esto. Vale. Entonces a la altura le voy a llamar A minúscula, ¿vale? Ahora sí, entonces el área se calcula como la base mayor más la base menor, ¿vale? Entre paréntesis, se multiplica por la altura, partido de 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con las últimas figuras, los últimos polígonos que vamos a ver, cómo calcular su área, que es el área de los polígonos regulares. Es decir, aquellos que sus lados y ángulos interiores son iguales. Bien, en el caso de los polígonos regulares tenemos que destacar o tenemos que tener en cuenta los lados, que miden todos igual. Tenemos el apotema, que unía el centro con el punto medio de cada lado. Vamos a ver. Vale, tenemos el apotema, le voy a poner AP, ¿vale? Para diferenciarlo de la altura en el resto de polígonos. Y esta otra línea que he hecho es el radio, ¿vale? R de radio. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un polígono regular? Bien, tenemos que calcular el perímetro, que es la suma de los lados, ¿vale? Es decir, si tenemos 6 lados iguales, o sumamos los 6 lados, o cada lado lo multiplicamos por 6 en el caso de un hexágono regular, ¿vale? Lo multiplicamos por el apotema y este producto partido de 2. ¿De acuerdo? Este sería el área de un polígono regular. Repito, el perímetro por el apotema partido de 2. Vale. Tenemos que tener en cuenta también que en el hexágono regular tenemos una propiedad que es la siguiente, y es que el radio mide igual que el lado. Solo en el hexágono regular, ¿vale? En un pentágono regular, por ejemplo, no se cumple esta condición, ¿vale? El radio es igual al lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo en el caso del polígono regular, donde vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a suponer que tenemos que el radio de un hexágono regular, ¿vale? Mide 6 centímetros, ¿vale? Y nos piden calcular el área. El área del hexágono regular, ¿vale? Bien, nos vamos a la figura que tenemos aquí dibujada. Tenemos que el radio mide 6, ¿vale? A ver si me sale un hexágono. Vale. Más o menos. Vale, no me sale muy bien. Esto sería el apotema. Bien, no vamos a intentarlo. Vale, perdón, este es el apotema. Pero la información que nos da es el radio. Es decir, a ver si me sale con idea discontinua ya. Vale, bueno. Esto mide 6 centímetros. El radio. Bien, por la propiedad del hexágono regular, que lo tengo aquí, el radio es igual que el lado. Por tanto, todo el lado
todo el lado mide 6 centímetros también. Cualquiera de los lados, ¿vale? Del hexágono regular. Bien, ¿cómo calculamos el apotema? Bien, vale, pues cojo el triángulo rectángulo que hay aquí. ¿Veis? Este de aquí. Este triángulo rectángulo. Como el apotema llega hasta la mitad del lado, está justo en la mitad, pues digamos que el lado del triángulo son 3 centímetros, es la mitad, ¿de acuerdo? El lado este de aquí. Vamos a cambiar de color. Vale. Esto de aquí son 3 centímetros. El apotema no lo sé. 6 centímetros es el radio. Vale. ¿Cómo calculamos el apotema? El apotema tenemos que ver si es un cateto o es la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, tenéis que recordar, como en cualquier triángulo rectángulo, que el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿vale? El lado opuesto es el del radio, 6 centímetros, ese es la hipotenusa, ¿vale? Entonces, en el teorema de Pitágoras, tengo que poner siempre al principio la hipotenusa, ¿vale? O por lo menos que esté despejado en un lado de la ecuación. Da igual que sea a la izquierda que al final de la ecuación, ¿vale? Entonces, 6 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es el apotema al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el primer 6 corresponde a la medida del radio, que es la hipotenusa, ¿vale? En este caso, este lado azul es la hipotenusa porque es el lado que está enfrente al ángulo de 90 grados, que está aquí abajo. Bien. Tenemos que despejar el apotema. Vamos allá. Tenemos 36 igual a 9 más apotema al cuadrado. Pasamos el 9 restando, y tenemos 36 menos 9, igual al apotema al cuadrado. Restamos, ¿vale? Esto es 27, esto es igual al apotema al cuadrado. Vale, ahora lo que tengo que hacer es despejar el apotema. ¿Cómo? Tengo que quitar el cuadrado de arriba. Tengo que hacer la raíz cuadrada. Bien, tenemos que calcular la raíz cuadrada de 27, que es 5, vamos a redondear 5,2. 5,2 centímetros, ¿de acuerdo? Ya tengo el apotema aquí calculado. Vale, ya aplico la fórmula del área porque tengo el apotema y me falta, bueno, el perímetro, ¿vale? Porque en el área necesito el perímetro, que es muy sencillo. El perímetro es 6 por 6, 36 centímetros. Vale, pues entonces tenemos que el área es igual a 36 centímetros, que es el perímetro, por el apotema, partido de 2. Vamos a ver cuánto es esto. 93,6 centímetros cuadrados, ¿vale? Las áreas vienen en unidades al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, aquí he calculado el perímetro de un hexágono regular. En el caso del resto de figuras, depende de la figura, ¿vale? En el caso del cuadrado, para calcular el perímetro, bueno, siempre es la suma de los lados, pero podéis multiplicar un lado por 4. En el caso del rectángulo, igual, o bien sumáis todos los lados, o bien multiplicáis, como son iguales 2 a 2, pues b por 2 más a por 2, ¿vale? O bien, ya digo, lo más sencillo es sumar todos los lados. Y en el resto, para hallar el perímetro tenéis que, igual, calcular la suma de los lados. Que no confundáis con, por ejemplo, con la altura que he trazado en algunas figuras. Por ejemplo, la altura no es un lado, ¿vale? Las diagonales en rombo no son lados. Los lados, para que nos entendamos, es el contorno de la figura, del polígono. El trapecio igual. Esta altura que he trazado no es parte del perímetro, no es un lado. En cambio, en el trapecio rectángulo, esta altura sí forma parte de, ¿vale? Esto sí forma parte del perímetro. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.